Proyecto Integrador de Saberes PIS 2. Tema: el efecto de la pandemia del COVID-19 en el ámbito educativo. Grupo 3. Integrantes: Fuertes Fonseca, Adrián Roberto, Galarza Altamirano, Joao Alexander y Garcés Campaña, Catrina Anaí. Docente tutor: Dr. Reinaldo Mesa Bolaños, PhD. Curso segundo A. Objetivo: el objetivo de este proyecto es investigar e indagar los efectos generados a raíz de la pandemia por COVID-19 en el ámbito educativo para los estudiantes del Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Mejía, ubicada en la ciudad de Quito, a través de fuentes bibliográficas y documentales virtuales. La técnica. Técnica: resolución de problemas. Para Betancourt 2016, la resolución de problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema, organizar la información recolectada generando un modelo de relación causal que lo explica. Esta técnica facilita la identificación o organización de las causas y consecuencias de un problema. Esta técnica se presenta en todos los estados negativos que se dan en la educación con relación a la pandemia que vive actualmente el país y la importancia de investigar la problemática de los estudiantes de la Unidad Educativa Mejía. Árbol de problemas. El proyecto de investigación utilizó el árbol de problemas para identificar la problemática central del proyecto de investigación. Además, se realizó la exploración y verificación de la relación causa y efecto del tema. Problema: relación de la pandemia en el ámbito educativo de los estudiantes de Bachillerato General Unificado. Una de las principales causas: los bajos recursos económicos de los padres de familia. Y el efecto: por lo general, la deserción escolar. Otra de las causas tenemos la falta de conectividad y dispositivos tecnológicos en el hogar, lo que genera una desigualdad en el acceso a la educación virtual. Muchos estudiantes fueron contagiados por COVID-19 y al tener esta pérdida de clases provocan o tienen el efecto de desigualdad en conocimientos. Otro de los problemas es la violencia intrafamiliar, que como consecuencia o efecto tenemos problemas psicológicos y emocionales. Otro de los problemas que se presentó fue que los docentes no tenían la suficiente preparación para la educación virtual. Y una de las causas fue que tuvieron que capacitarse en el uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca del COVID-19 en el ámbito educativo. Bien, la pandemia provocada por el coronavirus, o mejor conocido como COVID-19, sin duda ha creado una crisis social, económica, política y sobre todo educativa sin precedentes a todos los niveles. A cuanto a este último, ha creado un cierre masivo de las operaciones en personas para las instituciones educativas en más de 190 países. Esto es para poder reducir el riesgo de la transmisión e incluso la muerte por la enfermedad que causa. El cierre de las instituciones educativas afectó alrededor de 1.300 millones de estudiantes en todo el mundo. Antes de la emergencia sanitaria, la educación en el Ecuador enfrentaba desafíos importantes que se han visto agravados con el impacto del COVID-19. Hoy tenemos la oportunidad de priorizar la educación y reimaginarla. Para ello, es necesario asegurar los recursos que permitan fortalecer la educación, sentando las bases para que todos los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador puedan tener un mejor aprendizaje y un entorno más seguro y resiliente que el que existía antes de la pandemia. Esto así lo declara UNICEF en el 2021. Ha surgido una serie de medidas en el campo de la Unidad Educativa Mejía que se relacionan con la modalidad virtual en todos los niveles.
Esto generó áreas de acción como desarrollar métodos de aprendizaje a distancia utilizando principalmente nuevas plataformas digitales, apoyar y movilizar al personal de la comunidad educativa y prestar máxima atención a los alumnos. Estas medidas han sido propuestas por la UNESCO para minimizar los impactos en áreas importantes como la educación. El Ministerio de Educación, ante esta crisis sanitaria, dio un vuelco total al impartir las clases de forma presencial a educación virtual, haciendo que se busquen nuevas medidas para poder llegar a los y las estudiantes y continuar con el currículo estudiantil planteado. Las plataformas virtuales como Google Maps, Microsoft Teams, Zoom, entre otros, han sido las más utilizadas por los docentes y estudiantes para poder llevar a cabo las clases virtuales, transformando a la educación de siempre en una completamente virtual. Pero esos no han sido los únicos cambios que han existido por esta pandemia. También han existido efectos económicos. Y es que el impacto del COVID-19 en la economía ecuatoriana es enorme, provocando una grave crisis económica para las personas debido al confinamiento de los trabajadores en su hogar, generando turbulencias comerciales, la separación temporal de los negocios y la reducción del comercio formal e informal. Los habitantes cada día deben luchar para satisfacer las necesidades básicas y en ellas se encuentra la educación de sus hijos. Con estas medidas, el gobierno ecuatoriano es el encargado de satisfacer las necesidades básicas de la población ecuatoriana. En el Ecuador ha impactado de manera negativa el COVID-19. Sin duda alguna, la pérdida económica es inevitable, pero esto también incluye los masivos despidos causados por no poder sustentar la capacidad de empleados. Según la cartera gubernamental, en el periodo de la pandemia y parón económico se ha destruido 507.000 plazas de trabajo de acuerdo a las actas de finiquito inscritas por los empleados, pero al mismo tiempo se han firmado 242.000 contratos de nuevos trabajos, así lo declara el CLS en 2020. Sin duda alguna, la implementación de la educación virtual fue una medida preventiva para continuar y que no se detenga la educación en la Unidad Educativa Mejía. Pero lastimosamente no todos los estudiantes pueden acceder a esta modalidad. Por falta de recursos económicos, poco dominio de las tecnologías nuevas, además de que varios de ellos pertenecen a los sectores rurales en los que definitivamente no puede llegar el acceso a Internet, por la dificultad que resulta esto, puede ser por el terreno o los costos que pueden influir contratar estos servicios, lo cual era imposible con el déficit de la economía que sufren los ciudadanos. En el aspecto económico, fue crucial para los estudiantes, ya que las familias debieron tomar la decisión de continuar con la educación virtual o ayudar a la familia económicamente. Es aquí donde muchos estudiantes dejaron de estudiar debido a la pobreza causada por la pandemia. La educación virtual era un punto difícil porque necesitaba de inversión económica, entre ellas Internet, computadoras, teléfonos inteligentes, paquetes de datos, etc., con lo cual las familias no contaban por la crisis económica que se vive en la actualidad. Ahora, vamos a hablar acerca de los efectos sociales que la pandemia también dejó y que está dejando secuelas en el Ecuador. La pandemia que atraviesa el país ha hecho que la vida de toda la población ecuatoriana cambie de forma radical la socialización como era costumbre, ya que no se la puede realizar con la normalidad mientras existe el virus. El confinamiento ocasionó la unión familiar en muchos de los casos, mejorando así las relaciones sociales entre todos los miembros de la familia. En otros casos se ha evidenciado de forma recurrente los cambios drásticos como la violencia familiar. Las acciones realizadas por el gobierno fueron ejecutadas de forma inmediata respecto a la suspensión de clases. Esto ocasionó que los habitantes mostraran rechazo y el no cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas para evitar los contagios a gran escala. Además, se pudo evidenciar que muchos de los habitantes no acataban las medidas por querer mantener su estilo de vida social. Muestra de ello son las fiestas clandestinas ilegales, las grandes concentraciones e ir a los parques sin mascarillas y hacer ejercicios, provocando la muerte de muchos seres queridos. Por otro lado, este periodo de pandemia fue beneficioso para muchos estudiantes y sus familias al quedarse en casa, ya que se volcó su atención en el arte y la cultura. Los valores de las actividades de forma virtual se representan en todos los ámbitos, incluyendo la música, el arte, el cine, la literatura, la danza y los contenidos culturales,
que se vuelven de manera preponderante en estos tiempos de distanciamiento físico, donde la población mundial se suma a estas actividades con el encierro obligatorio. Gracias. Ya. Mediante nuestra investigación abarcamos también los efectos psicológicos, la angustia y la ansiedad de los estudiantes y por último la angustia y la ansiedad también de los docentes. Yo les voy a hablar acerca sobre estos tres temas. Entonces, en primer lugar, los efectos psicológicos. Podemos decir que de acuerdo a la situación es un poco incierto de tal manera que aún se desconoce a ciencia cierta cómo será el regreso a clases y ya que genera mucho debate sobre los recursos financieros, técnicos y educativos, ya que estos van a afectar directamente al desarrollo del conocimiento de los estudiantes dentro de un contexto de post-pandemia. Entonces, en un posible retorno a clases presenciales donde arrastrarán un sinnúmero de problemas de aprendizaje y trastornos psicológicos. Bajo en esta nueva normalidad, los docentes que también enfrentaron las crisis y las consecuencias físicas, además de psicológicas de la pandemia, deberán sobrellevar una fuerte carga laboral para poder regular a los estudiantes que retornan a las aulas. Ya, entonces ahora les voy a hablar sobre la angustia y ansiedad en los estudiantes. La angustia y ansiedad en los estudiantes, los principales efectos a corto y a mediano plazo que encontramos en los jóvenes por estas crisis son de la salud y interrupciones en las clases presenciales. Son la ansiedad y la angustia que provoca mayores dificultades en problemas cognitivos como dificultad para concentrarse y mantener la atención a las clases, trastornos del sueño y trastornos de alimentación y problemas de memoria, entre otras. Esto ha dado la educación especialmente para los adolescentes no han tenido un contacto con otros adolescentes, como el medio se convierte frío por la modalidad virtual, trae consecuencias en un desarrollo social. Sin esta dificultad, esto cambiaría aprender a influir en cómo relacionarse entre sí. Además, los hábitos de estudio se pierden con esenciales para el desarrollo de los estudiantes. Por supuesto, esto depende mucho de cómo cada persona haya vivido esta experiencia de la pandemia, así como de su personalidad y fortalezas que tenga. Algunas familias están atravesando situaciones muy dramáticas, por lo que poder reconocer a estos adolescentes y cómo son, la familia debe de hablar como medida de solución. Padres de familia deberían hablar con sus hijos para verificar si se encuentran estables por este tema de la pandemia. Angustia y la ansiedad en los docentes. Por el lado del educador y con datos propios de un estudio realizado por la UNESCO, se ha identificado la confusión y el estrés en los docentes como uno de los efectos negativos del cierre de escuelas. Esto se debe a la brutalidad de las medidas tomadas antes del cierre de los centros educativos. La incertidumbre de sus horarios y el desconocimiento de la formación a distancia debido al aumento de la carga del trabajo y la educación en el hogar. Los maestros están estresados con síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño también. Además, un estudio realizado antes de la pandemia mostró que trabajar desde casa utilizando tecnologías de la información y la comunicación puede provocar estrés, ansiedad, fatiga y una menor satisfacción laboral. Asimismo, este estrés puede afectar el bienestar de un docente, provocando bajas por enfermedad, ausencias de la escuela y reducción del rendimiento en el trabajo. Por eso es importante prestar atención a la salud emocional también de los profesores. De hecho, en muchas ocasiones, el docente proporciona la salud mental y participación de sus estudiantes al tiempo que se enfrenta a sus niveles de estrés. Gracias. Conclusiones. Primero, el Estado debe garantizar el presupuesto educativo necesario para que todos los estudiantes de bachillerato de escasos recursos de la institución educativa Mejía accedan a la educación virtual, además de dotar con los recursos tecnológicos necesarios como computadoras, laptops, tablets y lo más importante, la conectividad a Internet. Segundo, el Ministerio de Educación está al tanto de la desigualdad educativa que viven las familias dentro del país y busca mantener la continuidad en el proceso de formación educativa de los estudiantes de bachillerato,
a través de los diferentes lineamientos que se emiten en el programa educativo planteado por el COVID-19. Y tercero, aunque las computadoras ofrecen mucha comodidad, este nuevo sistema de aprendizaje a distancia también afecta el lado emocional de los estudiantes de bachillerato. Las computadoras nunca podrán reemplazar la parte emocional y afectiva y el compañerismo entre jóvenes. La pedagogía de comprensión y calidez no solamente da conocimiento, sino que también proporciona simpatía y calidez, ayudando a los estudiantes a desarrollar esta etapa de la vida de una manera integral. Recomendaciones. Primero, el gobierno debe preparar y capacitar tanto a docentes como estudiantes en el uso de herramientas virtuales para que éstas sean aplicadas de tal manera que dentro de las horas de clase sea indispensable que todos puedan usarlas y todos tengan el correcto conocimiento del tema. Segundo, los padres de familia de las instituciones deben ser parte esencial del entorno educativo de los estudiantes. Para poder obtener una educación de calidad, la comunidad educativa debe trabajar en conjunto para poder brindar apoyo a los docentes en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Tercero, realizar charlas de comunicación emocional para todos los estudiantes del bachillerato de la institución educativa, debido a que muchos de ellos se encuentran atravesando dificultades emocionales como pérdidas familiares por el virus, entre otras. El confinamiento también y la poca socialización que tienen con sus compañeros de curso, y esto ha agravado mucho sus problemas psicológicos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.